Si a ustedes le dijeran hoy mismo que de ahora en adelante para poder sobrevivir en la vida tiene que aprender a pescar, salir para el malecón o pararse en el malecón a pescar, si no, no come, se muere de hambre. Yo me muero de hambre. Lo más que yo pesqué fue en una posita, una vez que fui a una casa, a un lugar en las montañas, y había como una posita y te daban un hilito para tú sacar un pececito como de ese tamaño. Eso es lo más que yo he llegado. Imagínense que tenga uno que dedicarse a pescar de ahora en adelante y uno no sabe. Y que tu sustento dependa de eso. Pero ¿qué tal si yo le pregunto otra cosa? ¿Qué tal si lo que le encomiendan no es pescar, sino cambiar el mundo? ¿Cuál es más difícil? Vamos a ver hoy como dos hermanos se les encomendó esa tarea. Y cómo esa encomienda a esos dos hermanos hace eco a nosotros hoy, esta mañana, en nuestros corazones. Pero antes les voy a contar una linda anécdota que leí de un predicador de la India. Este hombre era ustedes saben que en la India están divididos en castas. Y él era de la casta más humilde y baja. Y un día, los vecinos de otras castas, las personas le decían, lo criticaban porque él era de esa casta y porque estaba predicando el evangelio y todo eso. Y él le dice, bueno, pertenezco a un grupo muy rechazado. De tal manera, oigan bien, que si él tocaba a un líder religioso más alto que él, ese líder tenía que ir a bañarse en el río Ganges para descontaminarse. Para la sociedad, dice, no valgo nada. Sin embargo, Dios me eligió a mí para conocer el mensaje y me dio el honor de darlo a conocer. ¿Entienden? Dice él, le dijo a ellos, ¿por qué Dios planeó las cosas de esta manera? Y él dijo, es muy sencillo. Si Dios hubiera elegido a un hombre sabio y de clase alta para este mensaje, al ver que las gentes se transformaban y se convertían, ¿qué iba a decir la gente? Oye, ese hombre es tan inteligente y por eso la gente es transformada. Le darían crédito a él. Sin embargo, cuando alguien me escucha a mí, dice él, y su corazón cambia, nadie se confunde aplaudiéndome a mí. Todos reconocen que el poder no es mío y le dan todo el honor al que lo merece. Esta es una historia que nos ilustra cómo funciona el llamado que Dios nos hace a nosotros y le hizo a estos dos hermanos de cambiar el mundo. El llamado del Señor es a ir a compartir el mensaje con el mundo, pero no es para expertos ni para grandes líderes. Y Dios sigue eligiendo hoy a personas comunes y corrientes, con vidas sencillas, para llevar a esperanza y hacer cosas poco comunes y poco sencillas en la vida de la gente. Cuando la gente normal, como usted y como yo, comparte el evangelio y la gente es transformada, todos se dan cuenta de quién es la gloria. La habilidad no de nosotros, sino del Señor. Yo mismo me acuerdo como hoy. Un día me senté hablando con un amigo muy querido, y llegamos a la conclusión, él y yo, hace unos cuantos añitos y de eso ya, de que toda la gente con la que yo me relacionaba, y él también, todos eran cristianos. O sea que yo vivía como una especie de burbuja. Trabajaba con cristianos, comía hamburger con cristianos, salía con cristianos, chateaba con cristianos, posteaba cristianos, todo el mundo era cristiano. Y entonces yo me quedé pensando, ¿y cómo entonces yo voy a alcanzar a los no cristianos? Me tocó salir de mi zona de confort y empezar a rodearme de gente diferente, no cristiana. No es fácil, no es cómodo, pero hay que aprender a hacerlo porque ese es el llamado de Dios. Y yo sé que yo no soy el único que me siento así. Yo sé que quizás muchos de nosotros comienzan a sentirse igual. Se les es difícil salir de su zona de confort y dar el paso a alcanzar al mundo. Bueno, todo esto apunta
a la historia de estos dos hermanos que vamos a ver hoy. Son Simón y Andrés, en Mateo capítulo 4, versos 18 al 20. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Señor, presentamos tu palabra delante de ti, y presento mi vida, Señor, como una vasija de barro imperfecta, con tantos obstáculos, Señor, pero te pido que tu palabra, tu razonamiento, tu argumento, tu Espíritu Santo fluya, destile como el rocío en mi corazón, en cada uno de nuestros corazones, de parte tuya, que donde nos sentemos sea a tus pies, Señor, a escucharte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Jesús comienza su ministerio con su bautismo y con la tentación en el desierto, y comienza a predicar el arrepentimiento y la fe, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y dónde ocurre todo esto? ¿En qué contexto? Bueno, aquí ya estamos en Galilea. Esto ocurre en una región conocida donde la gente sí vivía de la pesca, sí sabía pescar y sí sacaba mucho provecho de esta actividad. Entre ellos tenemos a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Ellos ya habían conocido a Jesús, pero es ahora que Jesús los invita a seguirlos como discípulos más cercanos. Y le promete algo muy increíble. Los convertiré en ¿qué? Pescadores de hombres. El título de este sermón es ese: llamados a pescar. Entonces, Jesús en este texto llama a personas comunes y corrientes a seguirlo, a ser formados por Él y a dedicar su vida a llevar a otros el reino de Dios. Así que Dios le dio su vida entera a un grupito de hombres, a 12 hombres. Les entregó 3 años y medio de su ministerio, dedicados directamente a esta gente. Y su enfoque era simple: preparo a estos 12 hombres para que luego ellos entrenen a otros más, y luego esos entrenen a otros más. Esto no es un plan famoso ni un plan explosivo, pero es el plan que Dios ha diseñado y requiere mucho tiempo. Y la nueva generación también debe escuchar este modelo de Dios, este mensaje de Dios, abrazarlo y responder a ese llamado también. Así que vamos a desglosar un poco qué es lo que ocurre en esta historia. Lo primero es que dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea. En otras palabras, la vida de Jesús era una vida normal. Él no llegó donde ellos en una nube volando, con un truenos y centellas, ni tampoco con una salsa ardiente como a Moisés. No, caminando normal, un ser humano normal a los ojos de las otras personas. En este lago famoso, la gente pescando. Jesús no desarrolló su ministerio principalmente entre las 4 paredes de la sinagoga ni del templo. Desarrolló su ministerio fuera de las 4 paredes. Andaba por ahí, caminaba por ahí. Muestra que Jesús también es el que está acercándose a ellos. Él no llegó a ese lugar por casualidad y vio a estos dos hermanos y dijo: pero mira, me parecen agradables. No. Él llegó allí sabiendo dónde iba. Así que desde la perspectiva de Mateo, esto forma el inicio de cuando Jesús comienza a preparar sus seguidores, su relevo en el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dice que vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Esta palabra vio no es como que por casualidad vio, sino el texto donde nos lleva es a una acción deliberada, es decir, fijó sus ojos en ellos.
Fijó sus ojos en ellos. No fue casual. Estos hombres, Simón, llamado Pedro, se le dice llamado Pedro porque ya a las personas a quien Mateo le está escribiendo el Evangelio sabían que ese era Pedro. Es decir, más adelante en la historia, el Señor cambia el nombre de Simón a Pedro. Y Andrés, en el primer siglo, el núcleo de la vida era la familia. Y no, los pescadores no eran lo más pobre de la sociedad. De hecho, los pescadores era un buen negocito. Era un emprendimiento familiar que tenían bien. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Juan y Jacobo, que luego también son llamados, tenían hasta unos cuantos empleados, dice el texto. O sea que estaban armando una empresa. Así que ellos, la de Pedro, pienso que la de Juan, la de Pedro y Andrés era un poco más pequeña que la de Juan, pero no dejaba de ser un emprendimiento. Vivían bien de esto. Entonces ahí estaban ellos, los mira. Eran hermanos. ¿Y cómo los vio él? ¿Qué estaban haciendo? Miren, esto es muy importante. Dice, echando una red al mar. ¿Y por qué? Acuérdense que la Escritura no da ningún detalle de más. Todo lo que la Escritura detalla es para nosotros tomarlo en cuenta. La pesca era una actividad normal. Ahora, lo que estaban haciendo Simón y Andrés nos recuerda que todas las personas que el Señor llamó en el Antiguo Testamento estaban ocupados en su trabajo. Ninguno estaban arrascándose el ombligo en una cama. ¿Quiénes? Ejemplo, Moisés, ¿qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Saúl, ¿qué hacía? Buscando las asnas de su padre, lo cual no logró a propósito. David, cuidando las ovejas de su familia. Gedeón, trillando el trigo. El profeta Amós, trabajando en el campo. Siga por ahí. Todos estaban ocupados. Elías, Eliseo, Entonces, el llamado de Dios no es algo que nos sentamos a esperar. Es algo que irrumpe en nuestra vida mientras estamos en la vida normal. Y Dios nos llama a ociosos, llama a personas siempre ocupadas. Y fíjense, el texto dice también, porque eran pescadores. Es decir, da este dato muy importante, no solamente que estaban pescando, sino que su oficio, se dedicaban a esto. Una actividad económica respetable, como decíamos. Pero también esta frase nos introduce a la metáfora que él va a usar para llamarlos, una metáfora hermosísima, que es la base de lo que hablamos en esta mañana. Esa gente, los pescadores, tenían que trabajar de noche. Muchas veces la pesca mejor era en la noche, y lo vemos en diferentes ocasiones en el texto bíblico, en los evangelios, donde se da de noche la interacción de la pesca de los discípulos con Jesús. Además se trabajaba mucho, había que levantarse temprano, limpiar las redes, prepararlas, salir. Tener noches de fracaso como lo tuvieron Pedro y sus amigos, volver, salir otra vez, disciplina, mucho conocimiento técnico. Como les decía, si me ponen a mí a pescar, nos morimos de hambre, pero hay gente que lo hará mejor y bien. Así que él les dice la primera palabra. Aquí pasa de la narrativa a la conversación. Ya no estamos describiendo lo que está pasando. Ahora Jesús va a comenzar una conversación con estos dos hermanos. ¿Y cuáles son las primeras palabras que le dice? ¿Cuál es la primera palabra que sale de su boca? Buenos días, ¿cómo están? No sé qué están haciendo. Me gustaría introducirme. ¿No, verdad que no? Vengan. Vengan. Es decir, Jesús toma una iniciativa y esa palabra no es una simple invitación ni una sugerencia. Es un llamado irresistible de Dios que vemos repetido una y otra vez en las personas de la Biblia. No importa la excusa que haya puesto alguien, toda persona que el Señor le dijo, ven y sígueme, esa persona termina siguiéndolo. Vengan en pos de mí. Así que esto revela una característica fundamental del cristianismo y del llamado de Dios, y es que el llamado de Dios
Es irresistible. Y segundo, es hacia Él. No es hacia un lugar, ni a una cosa, ni una actividad, ni a unas reglas. Es a Él. Dice, vengan en pos de mí. No es el resultado de gente buscando a Jesús. Es el resultado de Jesús buscando a la gente. Para acercarlos a Él principalmente. Una relación con Él. En el mundo judío, los rabinos eran seleccionados por los discípulos. Es decir, era el discípulo que elegía cuál rabino iba a seguir. Pero aquí Jesús voltea la torta y Él elige a sus discípulos. Y les dice, síganme. Miren cómo yo vivo. Vivieron con Él, caminaron con Él, escucharon con Él. Así que el cristianismo, como siempre lo decimos, no es una religión de reglas principalmente, sino una relación con una persona. Y el llamado de Dios primariamente no es a hacer cosas y a conseguir números para el reino de Dios y personas que vengan a la iglesia, no, es acercarnos a Él y caminar con Él. Entonces, ¿qué va a pasar cuando caminamos con Él? ¿Qué hace el Señor? Salvar personas. Y si caminamos con Él y lo vemos salvando personas, ¿qué vamos a hacer nosotros también? Ayudarlo a salvar personas. Fíjense cómo las próximas palabras que dice el texto. Dice, y yo los haré. Es decir, esta es la parte de la promesa del Señor. Ahí no dice, y los voy a enseñar a hacer. No dice, para que a ver si aprenden y dan para eso. No dice así. ¿Verdad que sí? No. Dice, yo los haré. Es decir, no hay duda de lo que va a pasar ahora aquí. Sí, vengan y van a venir. Caminen conmigo y yo voy a hacer algo. Es una promesa, pero es también una declaración de lo que va a pasar. Es prácticamente una profecía de lo que va a ocurrir. Los haré. Él mismo va a hacer la obra. Él se va a encargar de preparar a las personas. Él es el proceso de formación. No es la capacidad. Hay una frase acerca de esto que dice que Dios no llama a personas preparadas, sino que prepara a personas llamadas. En otras palabras, Él llama y después prepara. Él no busca, a ver quién está mejor preparado aquí. Ese que voy a llamar. No. Yo los haré. Es decir, ser moldeados por Él. Seguirlo a Él. Amén. ¿Y qué va a hacer con ellos? Hacer de ellos. Y aquí viene la metáfora. Los va a convertir en pescadores de hombres. Es una metáfora hermosa. Es decir, Él toma el oficio de estos hombres. Él toma lo que ellos estaban haciendo y lo convierte en una metáfora ilustrativa de lo que se iba a convertir ahora. Se van a convertir ahora en pescadores de hombres. ¿Qué hace un pescador? Observar el agua, lanzar redes, esperar con paciencia, recoger el resultado de su esfuerzo, traerlo. Y Jesús toma esta experiencia y describe esta nueva tarea que van a tener en el reino de Dios. Un nuevo oficio. Y ese nuevo oficio es pescar personas. Suena raro, ¿verdad? Pescadores de hombres. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de estos hermanos. Rescatar personas del mar, de muriéndose en el mar y trayéndolos a la vida. Entonces, Él le explica esto, le dice esta metáfora. De hecho, no se le explica. Se explica sola. Vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Es decir, el llamado se explicó solo, no hubo que dar muchas vueltas, porque lo próximo que dice el texto es impresionante. Son una de esas cosas de los evangelios que llaman demasiado la atención. ¿Cómo ocurrían esto? Gente en su vida normal, trabajando, Jesús pasa por ahí y le dice, ven, sígueme. ¿Y qué hace la persona? Va y lo sigue. Dice, y lo siguieron. Es decir, hicieron lo que le estaba mandando. Comenzaron a caminar en pos de Jesús. ¿Qué significa eso? Participar de las cosas que hacía Jesús, mirar lo que hacía Jesús, viajar con Él, escucharle, mirar sus milagros, mirar su sufrimiento, entender el reino de Dios. Él no lo llamó a un seminario ni a un diplomado, y son buenos los diplomados,
Pero el llamado es a estar con Él, aprender de Él. Lo siguieron. Wow. ¿Y qué cómo lo siguieron? Miren, la próxima parte me impacta mucho. Dice, dejaron al instante las redes. ¿No le llama la atención eso? Dejando al instante las redes. Ellos respondieron al llamado del Señor. Hicieron lo que tenían que hacer. ¿Y qué son las redes? ¿Qué simbolizan las redes? Digo, no estaría mal si pudiéramos interpretar las redes como las redes sociales también, ¿verdad? Y pudiéramos decir, y dejaron al instante las redes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y es parte de dejar al instante las redes. Pero estas redes son otras redes, no son las redes sociales. Estas redes son nuestra vida, nuestro apego a lo que hacemos en este mundo. No necesariamente todo el mundo tiene que dejar su trabajo y venir a la iglesia. Vamos a vivir juntos aquí. No. Estamos hablando de una actitud del corazón. Es decir, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que te da identidad? Alguien una vez me dijo que dejó de decir, que la gente le preguntaba, ¿cuál es tu carrera? Y decía, ay, soy ingeniero. ¿Cuál es tu carrera? Y no está mal, no estoy criticando la palabra, pero me gustó la forma en que esa persona lo puso. Y él dijo, yo dejé de responder cuál es mi carrera. Le dije, no, mi carrera es cristiano. Mi oficio es ingeniero. Y es verdad, tiene sentido. Eso es lo que está diciendo. Bueno, ustedes pueden volver a pescar para comerse su pescadito, pero ya esa no es su carrera. Ahora su carrera en su vida es pescador de hombres. Y eso sí aplica a todo el mundo, no importa lo que hagamos. Médicos, ingenieros, empresarios, profesores, maestros, y hasta pastores, imagínense. Correr hacia el Señor. Esa es nuestra verdadera carrera. Lo siguieron, dejaron las redes atrás. ¿Y cómo lo hicieron? Al instante. Ustedes se imaginan Simón y Andrés, Señor, dan un chance. Y se ponen a llorar sus redes, tan lindas mis redes. ¿Sabe el tiempo que hemos nosotros invertido en estas redes? La vamos a dejar así, pero con sacrificio. No. Al instante la dejaron. Así que este pasaje nos muestra el comienzo del discipulado de Jesús. Y hay, digamos, 3 elementos centrales en todo lo que hemos visto. Primero, que la iniciativa de todo esto es de Jesús. Él es que busca, Él es que llama y busca a personas comunes y corrientes como usted y como yo. Segunda cosa que vimos es que ese llamado es principalmente a Él, es decir, a una relación personal con Él. Seguirlo a Él, aprender de Él. Y lo tercero que aprendimos y que vemos en esta historia es que seguirlo a Él nos lleva a una misión. Y esa misión es lo que se llama la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Salvar pecadores por medio de Jesucristo. Y entonces seguirlo a Él nos une a su causa, nos une a su misión. Y ahora somos parte de la misión de Dios. Así que Él es que Él llama. Nos llama hacia Él y una relación con Él. Y esa relación con Él nos lleva a ser parte de esa misión de Dios de salvar pecadores por medio de Jesucristo. Y todo esto nos apunta a Cristo siempre. Cristo es el centro de todo. Porque esta frase, pescadores de hombres, no solamente es una acción que hacemos por nosotros mismos, sino que es posible solamente por causa de la cruz de Cristo. Es la cruz que le da profundidad al llamado de hacer pescadores de hombres. No es posible buscar personas para el reino de Dios sin que hubiera habido el sacrificio de Cristo en la cruz. Es Cristo lo que le da centralidad, poder, sentido a la búsqueda de las personas para el reino de Dios. Es decir, que ser pescadores de hombres no solamente describe una actividad externa evangelística de convencer a la gente para que venga a mi iglesia. No, describe la forma en que Dios rescata a pecadores por medio de Cristo y usa a su pueblo como instrumento para lograr esa misión. Es decir,
es profundamente centrada en la obra redentora de Cristo en la cruz. La misión de rescatar pecadores nace de la cruz de Cristo. Él fue que dejó todo, no las redes. Él fue que lo dejó todo para venir y salvar pecadores. Se despojó a sí mismo. Él fue que dio el primer paso. Cuando Él le dice a Pedro, a Simón y a Andrés, síganme y los haré pescadores de hombres, Él está diciendo algo que ya Él hizo, pero ya multiplicado por 1000. Dejar su trono y venir a salvar lo que se había perdido. Esta misión solo puede entenderse a la luz de la cruz. Por eso Jesús dijo, síganme, tomen su cruz, dejen todo, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sígueme. Porque ser pescadores de hombres no se puede hacer sin imitar a Jesús en este contexto, negándonos a nosotros mismos. No es lo más cómodo salir a buscar las personas, a enfrentarnos al menosprecio, a la burla, al rechazo. Porque tú eres cristiano. No es lo más fácil. Pero lo que Jesús hizo y sufrió también. Cristo vino precisamente a esto. Tomó el lugar de pecadores en la cruz para salvarnos. ¿Cómo? Por medio de su muerte y su resurrección abrió el camino para que los pecadores ahora puedan ser rescatados, reconciliados con Dios por medio de la predicación del Evangelio. Así que no es la predicación que salva a las personas, no son las redes, no somos nosotros, es la obra que ya Cristo hizo en la cruz, a la cual nos unimos y somos colaboradores de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Anunciar, proclamar, hablar, decir. Y el Evangelio no es un llamado a decirle a la gente que vivan mejor ahora, sino decirle a la gente lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Es decir, evangelizar no es salir a los lugares a decirle a la gente, pórtense bien que le va a ir mal en la vida. Ese no es el Evangelio. El evangelio no es decirle a la gente, dejen de beber, o dejen de fumar, o dejen de adulterar, o dejen de ser homosexuales. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la obra de Él en la cruz, es la que proclamamos, no la moral. Por eso es importante colaborar con la sociedad en que haya menos corrupción, digamos, hablar en contra de la depravación moral que está habiendo. No está mal, pero tenemos que tener cuidado de que ese no sea el centro de lo que hacemos como creyentes. Nosotros sabemos que la única manera de que las personas cambien es con el Evangelio, no es con una ley en el Congreso. Amén. Así que cuando la iglesia proclama el Evangelio, está extendiendo la red de la cruz para alcanzar a las personas. Y a través del mensaje, Dios llama a personas de todos los lugares. ¿Qué debe hacer la gente? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje, de todas las formas que podamos proclamarlo. La cruz es el fundamento de la verdadera misión. Pero además, como yo decía ahorita, Cristo, Él es el verdadero pescador. Él es el verdadero, lo decíamos, Él fue que bajó y vino a alcanzar a las personas. Ustedes se acuerdan todas las veces que Jesús dio vueltas en las esquinas de Jerusalén o de Israel para poder encontrarse con una persona específica y predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan de manera más particular el caso de la mujer samaritana? Le dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque ahí había unos peces que pescar. Sí, Jesús es el verdadero, el maestro. Los discípulos participamos en la misión, pero el poder de la salvación no proviene de nosotros, depende de la acción del Espíritu Santo. Ella es la que aplica el Evangelio al corazón de las personas. Y un buen ejemplo que ilustra esto es la vez que Jesús se encuentra con ellos mismos, con los pescadores, y están prácticamente amanecidos, sin pescar nada. Ellos eran unos expertos pescadores,
toda su vida pescando, y llegaron sin un pescado. Entonces Jesús le dice, tiren la red del otro lado. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice? Pero espérate. ¿Con quién tú crees que tú esa frase? ¿Con quién tú crees que tú estás hablando? Yo tengo un doctorado en pesca en el Mediterráneo y en el mar de Galilea, especializado en peces grandes. Y tú me dices a mí que después que yo pasarme la noche entera pescando, tira la red por el otro lado. Dice, pero vamos a hacerlo porque lo tiran y saben lo que pasó. No pudieron con los peces. ¿Qué es lo que está diciendo? Es el Señor, el verdadero pescador, es el Señor. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Podemos predicar lo mismo, decir lo mismo en un grupo y la gente burlarse, rechazarlo. Y lo mismo decirlo en otro grupo y todo el mundo terminar llorando en el suelo. Sí, me quiero convertir. Porque al final la obra la hace el Señor, no nosotros. Por eso es que la imagen de la pesca nos ayuda a entender la realidad del discipulado. Y los discípulos se unen a esta misión. Participan en la misión que es de Dios. Dejaron sus redes, caminaron con Jesús, observaron su vida, escucharon su enseñanza, aprendieron el ministerio y fueron preparados para anunciar el evangelio después de su resurrección. Así que la misión que nos toca mantiene siempre a Cristo en el centro. No nos perdamos en eso. Hay muchas metodologías para predicar el evangelio. Desde un cubo que se mueve, todo lo han visto, ¿verdad? Y le predicamos a la gente, otro con los dedos de la mano, una servilleta, o puede ser una película. Al final, todo eso solamente son pequeñas herramientas para mostrar un mensaje que Dios puede usar para transformar el corazón de una persona. Amén. Así que participemos en esta obra. Una obra que Él mismo ha iniciado, que Él mismo la lleva a cabo, que nos usa a nosotros y que vuelve a Él para su gloria. Y fíjense, toda la Escritura, todo el Nuevo Testamento habla de esto de diferentes formas. Por ejemplo, miren lo que dice Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos, mire otra manera de decirlo, dijo, la cosecha es mucha y los obreros pocos. ¿Y qué debemos hacer? Versículo 38. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Eso me acuerda una historia, porque Jesús le está diciendo a los discípulos, hay pocos obreros, pídanle a Dios que mande obreros, pero indirectamente, ¿qué le está diciendo? Ustedes mismos respondan y vayan. Eso es como el pastor, y esto es un pequeño chiste, pero ojalá lo corten de la... El pastor que dice a la iglesia, hermanos, necesitamos urgentemente arreglar la planta eléctrica y no sabemos de dónde va a salir el dinero. Se acaba el culto y llegan todos los hombres de la iglesia y le dicen, pastor, gracias a Dios que usted no sabe de dónde va a salir el dinero porque pensamos cuando le iba a pedir a nosotros. Algo así es lo que está pasando aquí con los hombres. Él le dice, oren para que Dios envíe obreros, pero ¿quién están oyendo? Son ustedes. Entonces, cuando aquí la palabra dice, oren para que Dios envíe obrero, lo primero que tienen que responder, ¿quiénes somos? Nosotros. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Mateo 28, 19 y 20, el versículo más espectacular de todos. ¿Qué dice? Vayan, pues, es un mandato, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la versión teológica de la historia de Andrés y Simón. Ven, sígueme y yo los haré pescadores de hombres. Juan 15, 16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan. Es decir, lo está botando, lo está sacando de las cuatro paredes. Vayan, den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se conceda. ¿Y qué es lo que le van a pedir? Jipeta. ¿De qué están hablando ahí?
pescar personas. El Señor espera que nuestra petición sea, pídanle al Señor para que envíe más obreros a su cosecha. Esas son las peticiones. No digo que uno no pida por necesidades materiales, pero el contexto de lo que estamos hablando es ese. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén primero, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Así que aquí, después que el Señor se va, le dice, miren, ustedes van a ser mis testigos. Él no le dice, a propósito, planifíquense para ver si ustedes pueden ser mis testigos. No, dice, van a ser mis testigos. Y como alguien me dijo una vez, cuando Dios manda a uno a hacer algo, uno tiene dos opciones. O va a pie o va en ballena. ¿Y por qué, en qué se relaciona esto? Porque si ustedes ven lo que pasó en Hechos 8:1, que es al revés de Hechos 1:8, ellos se quedaron en Jerusalén y no fueron a lo último de la tierra. Entonces, ¿qué pasó en Hechos 8:1? Que se desató una gran persecución. Y entonces todos los creyentes se fueron dispersados a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque uno va a pie o va en ballena, ¿verdad? Pero va a llegar donde Dios manda a uno a hacer su obra. Romanos 10, versículos 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Gloria a Dios. Y finalmente, segunda de Timoteo 2:2 dice, le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, acuérdense que Pablo fue encomendado por el propio Señor. Pablo encomienda a Timoteo. Y ahora a Timoteo Pablo le dice, y él lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, tú también, añado yo, encarga tú a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esa es parte de la cadena del diseño de Dios en el reino de los cielos. Él preparó a 12, esos 12 prepararon a otros hasta el día de hoy. Pero todos respondieron igual. Dejando las redes, le siguieron. Gloria a Dios. Así que, amados, todo esto que hemos visto nos pone a reflexionar. ¿Qué decisiones debo yo tomar el día de hoy? Mirando todo esto que hemos visto. ¿Cómo voy a reorganizar mi vida alrededor de las prioridades de Dios, no las mías? Una película un poco sangrienta, sí, pero con un mensaje increíble. Algunos la conocen, Saving Private Ryan, salvando al soldado Ryan. En esta película hay una misión. El presidente encomienda a un equipo especializado para ir a salvar al único hijo vivo de una madre que perdió a sus otros hijos en la guerra. Y dice, mire, su única misión es sacar a ese muchacho vivo de la Segunda Guerra Mundial. Así que ellos van y en el proceso todo el mundo se muere. Menos Ryan, el que iban a salvar. Pero al final de la muerte del capitán, que lo actuó Tom Hanks, él está allí y le dice a Ryan, al soldado, le dice, mira, me dice, oye lo que te voy a decir. Tienes que vivir una vida que sea digna de este sacrificio. Entonces la película termina con el soldado Ryan, ya viejo, con toda su familia, alrededor de la tumba del capitán. Y empieza a llorar y a decirle a la gente, dime que mi vida valió la pena el sacrificio de estos hombres. Dime que yo viví una vida que valió la pena vivir y salvar. Cristo dio su vida para salvarnos. Y luego nos llamó a seguirlo. Y nos llamó a ser pescadores de hombres. La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿Cuál es? ¿Estoy yo viviendo una vida que honre su sacrificio y su llamado?
Todo esto, hay 3 implicaciones prácticas que debemos llevarnos en el corazón para meditar. La primera, seguir a Cristo es seguir a Cristo. Sí, porque a veces seguir a Cristo suena como ser cristiano. Seguir a Cristo significa seguir a Cristo. Él dijo, vengan en pos de mí. Él es el acompañante, Él es el guía, Él es el maestro, Él es el Señor, Él es el Rey. No aprendemos simplemente de manera teórica las cosas, sino experimentando con Él, montándonos en la barca con Él, mirándolo como Él pesca. Los primeros discípulos caminaron con Jesús, escucharon sus palabras, observaron a Él. Y hoy tenemos que vivir como Jesús. Es decir, es como ustedes se acuerdan que antes, sobre todo antes, todos los preadolescentes en lo verano, ¿qué lo podían hacer? Lo mandaban para un taller de mecánica a aprender algo, o una banitería o algo. Y ahí estaba el muchachito parado mirando al hombre, martillando, tratando de aprender. Eso es lo que tenemos que hacer primero nosotros. Sentarnos a aprender del Señor, ser enseñables. Con el tiempo vamos creciendo y aprendiendo. También, cuando uno le enseñan a nadar, usualmente uno nada acompañado, mira al otro cómo es que nada, cómo mueve las manos, cómo mueve los pies, cómo se tira. El centro del discipulado se aprende ahí experimentando mano a mano. Cocinar. Me encanta cocinar a mí ahora. Pero nadie aprende solamente con una receta. Después tú puedes cocinar solo con receta, pero al principio tú tienes que ver cómo se corta la cebolla. Cómo se prepara el ajo, todo eso, mirando a una persona mientras lo hace. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros no tenemos a Cristo aquí de manera presencial y corporal, pero tenemos personas que reflejan a Cristo. Entonces, ¿qué debe tener toda persona, todo creyente? Todos debemos tener a alguien que refleja a Cristo y del cual estamos aprendiendo a ser mejores cristianos. Amén. Número 2. Convertirse en pescador implica soltar. Eso es muy importante. No podemos atrapar sin soltar lo anterior. Es decir, si nosotros recibimos una nueva tarea en la vida, digamos que cambiamos de trabajo, yo era carpintero y ahora me ponen de plomero. Las herramientas del carpintero no son las mismas del plomero. Tengo que cambiar muchas cosas, apreciar otras nuevas. Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, si nosotros entendemos que nuestro oficio verdadero es ser pescadores de hombres, nos vamos a preparar con las herramientas que necesitamos para eso. Usted va a aprender la Biblia, va a aprender apologética, va a aprender cómo presentar el Evangelio, va a crecer en enseñar la palabra. Si le hacen una pregunta que usted no se sabía, va y la pregunta a otra gente que se le explique para después ayudar. Es decir, estamos hablando de manera muy práctica cómo se vive la vida diaria como un pescador de personas. Es que todo el mundo no puede llegar a donde usted llega. Usted llega a lugares y a personas que quizás ninguno de nosotros le va a llegar nunca. Pero ¿por qué usted le llega a esa persona? Porque el designado para pescar a esa persona es usted. Amén. Hábitos. Así que la respuesta inmediata de los discípulos nos muestra la prioridad del llamado. Llamados a pescar personas, dejaron las redes al instante. Y la tercera cosa que aprendemos es que el discipulado implica después alcanzar a otros. Es decir, no está centrado en nosotros nunca, siempre en Cristo y luego en los demás. Como mi vida es un instrumento para los demás, no para mi propio deleite, comodidad, gloria, vanidad. Nosotros vivimos en una cultura
en donde la cúspide es cómo yo puedo disfrutar al máximo. Como me dijo una vez un joven, yo lo que quiero es exprimir la libertad cristiana. Es su máxima. Pues sí, ¿cómo yo puedo disfrutar sin ir al infierno? Hacer todo lo que yo quiera en mi vida, pero asegurar que voy para el cielo. Así que nosotros queremos vivir nuestra vida por nuestra cuenta, pero tener guardado ahí el ticket de entrada cuando lleguemos donde San Pedro. Le digamos, San Pedro, aquí estamos. Digo, no es San Pedro, acuérdense, ese es un chiste. No, esa no es la manera de vivir la vida cristiana. La vida cristiana se vive all in, con todo, al Señor. Cuando un pescador sale de noche, amanece por allá, y a veces pasa una temporada, deja todo atrás y se entrega a eso. Así que Jesús toma esta experiencia de los pescadores para explicarles a ellos la misión que Dios les ha dado. ¿Cuál es la misión? Buscar lo que se había perdido. Y eso implica trabajo constante, sacrificio, paciencia y dependencia de Dios. En otras palabras, caminar con el maestro, soltar las redes y salir. Caminar, soltar y salir. Esa es la idea de todo lo que hemos visto. Caminar con Cristo respondiendo al llamado, soltar lo que nos estorba y salir afuera a buscar lo que se había perdido. Así que yo me pregunto en esta mañana, amados, y les pregunto también, ¿para qué estamos viviendo realmente? ¿Qué es lo que hace que usted saque los pies de la cama en la mañana? Los días se llenan de trabajo, de responsabilidades, de planes. Eso es parte de la vida. Sin embargo, un día igual que ese, Jesús se encuentra con dos hermanos y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Ya esa gente tenía su ocupación, tenía su vida, tenía sus planes. Tenían redes, inversiones, barcas. Según vemos después, debían impuestos. Y el Señor lo ayuda a pagárselo, a pagarlo. Sin embargo, al instante siguieron al Señor. Un pescador no se queda mirando cómo los demás pescan en la orilla. Dice, vamos a sentarnos a ver cómo están pescando los otros. Se monta en su barco con todo el mundo. Ven, vamos a agarrar las redes, yo ayudo. Así que el Señor toma esta imagen, una cosa linda, algo que la gente está viviendo allí, y llama a los discípulos a ser pescadores de hombres. Nosotros igual, amados, podemos estar ocupados en la vida en muchas cosas legítimas. Siempre hay una excusa legítima para no hacer otra cosa, si me doy a entender. A menos que me digan, como me pasó a mí, que invité a alguien a la iglesia y me dijo, yo no puedo ir porque no sé si se me va a presentar algo. Pero usualmente la gente da excusas legítimas para no hacer algo. Miren, delante de Dios, que todo lo conoce, estamos desnudos. Y Él sí sabe la verdad de todo. Si Él nos llamó a seguirlo, también nos llamó a participar de su misión. Ese llamado a pescar personas no es exclusivo de Andrés y Simón. Es también para nosotros. Entonces yo pregunto, ¿estamos viviendo solo para mantener la vida en modo mantenimiento? ¿O estamos viviendo con propósito? Vamos a lanzar las redes, vamos a alcanzar este mundo con todo lo que se necesite. Así que detente por un momento, examina tu corazón. Si estás viviendo solo para tus planes o para el propósito del Señor. Así que no permitamos, amados, y lo digo con todo el corazón, predicándome a mí mismo en el espejo, no permitamos que la comodidad o el temor apaguen el llamado del Señor. Vengamos delante del Señor esta mañana, cada uno, y podamos decirle, Señor, muéstrame cómo tú puedes usar mi vida en el reino de los cielos. Así que Jesús llama a personas comunes y corrientes a seguirlo. Los forma y los llama a dedicar su vida al reino de Dios.
En la historia de Simón y de Andrés, vemos cómo el discipulado comienza con una relación personal con Él y sigue apuntando a ayudar a los demás a tener una relación personal con Él. Y cada uno somos llamados a responder, a detenernos por un momento, a evaluar nuestras vidas. Y también tenemos tiempo para ajustar muchas cosas en nuestras vidas. Decisiones concretas que Dios le está diciendo a usted mismo, ahí donde está sentado, igual que a mí. ¿Qué decisiones concretas debo ajustar, cambiar para seguirte a ti, dejando las redes y pescar? Quiero terminar con una frase de un cantante de Estados Unidos que murió, era muy famoso, murió en los 70, pero tiene esta frase que para mí siempre ha sido muy impactante y muy retadora. Y con eso termino. Él dijo: esta generación de cristianos es responsable de esta generación de personas. Ese es Keith Green. Que podamos llevarnos este desafío en el corazón y responder. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos delante del Señor? Señor, Padre bueno, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por habernos salvado, Señor. Por habernos llamado, por habernos transformado, Dios, por habernos dado la salvación. Y muchas gracias también por darnos un propósito: ser pescadores de personas que están perdidas. Somos llamados a pescar, a proclamar tu mensaje, a dejar las redes, Señor, y seguirte. Todo lo que obstaculice la misión tuya, oh Dios, no importa, nuestra vida diaria, mientras trabajamos, mientras estamos en la casa, mientras interactuamos con las personas, allí donde estamos, allí tú nos quieres usar como pescadores de personas, Señor. Haznos conscientes, comprometidos con tu misión, Señor. Que se vaya el temor, que se vaya el miedo, que se vaya la vanidad y que prevalezca el propósito, Señor, y el llamado. Oramos por estas cosas con todo el corazón, porque yo mismo lo necesito con urgencia, Señor. Que sea más consciente de mi llamado a dejar todo y seguirte incondicionalmente para participar de tu misión de salvar pecadores. En el nombre de Jesús.